comenzamos nosotras tres y esperamos a que se vayan uniendo las compañeras para que no nos vayamos a pasar del tiempo. Hoy, según mis notas, porque luego no veo bien mis notas y les pido otras cosas que no están pedidas, pero según mis notas, tenemos hoy la sesión 4, que es la 2.1 y la 2.2, ¿no? Que en realidad tendría que ser desde la 2, ¿verdad? Entonces, ¿les parece si trabajamos sobre ese tema, los objetivos, finalidad y utilidad de la didáctica? No sé si nos quieran compartir algo. Bueno, alguna de ustedes, de las que están aquí, que nos quiera compartir alguna cosa sobre estos temas, o alguna duda que les haya surgido, o comentar el, lo que les haya quedado claro, o lo que hayan comprendido, o cómo lo podrían aplicar a un entorno ya de clase, ¿no? Bueno, no sé, alguna de las dos, Gise o Itzel, para que empecemos con la clase. ¿No? ¿Nadie? Sí, bueno, lo que yo entendí de las lecturas, Ajá. soy honesta, sí la Sí. leí, pero al escaso tiempo que tuve para leerla y hacer el trabajo, pues Ajá. no comprendí completamente todo. Pero sí, bueno, sí recuerdo más o menos de lo que trata, que es sobre plantear objetivos de la didáctica, ¿no? Ujú. Nos hablaba un poco de lo que son los objetivos de lo que es la pedagogía en sí y de lo que es la didáctica. Ujú. Eh, en sí nos habla de más que nada de eso, el plantear objetivos y Ujú. qué es lo que se tiene que tomar en cuenta para poder plantearlos. Nos dice que hay varios contextos que tenemos que tomar en cuenta, qué es lo que se quiere y Ujú. a qué problema vamos a dar solución, planteando y ya después de eso poder plantear los objetivos que sean claros para poder alcanzar una meta. Ok, ok. Bueno, eh, miren, dentro de la didáctica existe la planeación. Yo recuerdo que, no sé si recuerdo o soñé, pero ya les pedí planeación, ¿verdad? Me parece que fue en la clase de ayer, ¿no? Por por un tema que estábamos viendo en la clase de ayer, que en cierta manera se vincula con didáctica, ¿no? Y este tema de las planeaciones me lo entregan ya sea en la clase de ayer o en esta clase, porque tiene mucha relación. De hecho, donde vamos a ver planeaciones o secuencias didácticas van a ser precisamente en esta clase. Es donde vamos a eh, intentar realizar una planeación o una secuencia. Entonces, ¿por qué lo digo? Por esta parte de los objetivos. En cada planeación, en cada secuencia necesitamos tener objetivos de lo que queremos, aunque la finalidad última de la didáctica es precisamente el aprendizaje eh, de los discentes, ¿no? O de los educandos. En, en ese sentido también, no solamente los educandos o los discentes eh, son los que van a aprender, sino también nosotros aprendemos, ¿no? Hay una correlación de enseñanza-aprendizaje. Entonces, parte de la didáctica
es precisamente tener objetivos claros de qué es lo que se va a trabajar. Para eso se necesita forzosamente tener un plan y programas, digamos, de las materias, del currículo que se va a trabajar y enfocarnos hacia esos objetivos o esas metas que se desean lograr con respecto al aprendizaje de los jóvenes dentro de la institución. Bien, nada más eso, eso es lo que comento para que alguien más comente. No sé si Ixel nos quieras comentar y ya entonces damos un repaso general a todas las lecturas. Adelante, Ixel. Sí, profe, bueno, en la lectura también nos comentaba en cuestión que hay que tomar en cuenta, bueno, que la didáctica, que es un arte, ya que pues mediante ella podemos transmitir, practicar y más que nada pues poner en trabajo lo que son las habilidades para que nosotros pues tengamos esa interacción con los alumnos y tener, bueno, y poseer pues una enseñanza con procedimientos, métodos, normas y técnicas para que las ideas compongan bien a la enseñanza hacia los alumnos. Como lo menciona mi compañera Gise, pues sí nos menciona que tenemos que tener en cuenta pues lo que son los objetivos, ya que pues esto nos ayudan tanto como a pues más que nada a precisar y fijar bien los contenidos que pues vamos a dar en proceso como nosotros, bueno, como nosotros docentes, en el cual pues nos van a ayudar a que los alumnos eh, pues tengamos conscientes, bueno, tengamos bien fijos pues esos objetivos para que pues tengamos un buen resultado en cuestión del aprendizaje. También nos dice que pues bueno, el objetivo del docente y alumno pues siempre va a ser un logro pues determinado de aprendizaje y es la clave del éxito en el cual pues los estudiantes puedan y quieran pues llevar a cabo lo que son las operaciones cognitivas, así pues teniendo en cuenta los recursos educativos que estén a su alcance. Ok. Y eso. Ok, muchas gracias, Itzel. Muchas gracias. Ahorita que hablas de los objetivos, me parece que los objetivos dentro de las materias ya están estipulados en este sentido de el currículum. Estoy buscando ahora me parece que la planeación, no, la planeación no, el temario, el temario de didáctica para que veamos cuál es su objetivo. Se los voy a plantear, se los voy a poner aquí para que vean cuál es el objetivo en este sentido de esta materia. Fíjense, dentro de este temario de la licenciatura también ya como les decía, en este sentido del currículum o de lo que se tiene que ver, ya tenemos un objetivo. Déjenme hacerlo más grande. Miren, el objetivo general de la asignatura es identificar la importancia de la didáctica y el uso en la pedagogía como ciencia que genera un aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yo les pregunto a ustedes, si no me pueden contestar prendiendo su micrófono, me pueden contestar ahí en el chat. Si estamos logrando este objetivo, no solamente ahorita en esta asignatura, sino en todas las asignaturas de este contexto didáctico en el que usamos para trabajar y aterrizar estos conocimientos, si estamos identificando cuál es la importancia de la didáctica como ciencia, ¿no? Como ciencia que nutre a la pedagogía para alcanzar los objetivos o los aprendizajes deseados o los aprendizajes esperados, o podríamos decir que los aprendizajes necesarios para que el joven o la señorita
alcance un nivel de conciencia y de poder resolver eh, problemas de la vida, si lo estamos logrando o no lo estamos logrando. Desde su perspectiva, ¿cómo lo vemos? Este objetivo. Bueno, a mi parecer, yo siento que sí, porque desde que empezamos a ver lo que es la materia didáctica, incluso las otras materias Ujú, que también tienen enfoque pedagogía, nos hemos bueno, nos hemos dado cuenta ujú, que es bueno, ajá, una manera de cómo vamos a hacer nosotros para poder lograr que los niños o los adolescentes a lo que vayamos a dar clases, ujú, ujú. pueda aprender. Entonces yo creo que conociendo ya más a detalle lo que es la didáctica, pues vamos a poder comprender y manejar todos los conceptos que pueda manejar, bueno, que se manejan dentro de la didáctica para poder realizar una práctica o ya una clase como tal con los alumnos. Entonces yo creo que sí se está, Ok. eh, sí se está construyendo ese conocimiento y sí se está tomando, reconociendo la importancia que tiene la didáctica en la pedagogía. Ok, ok, muchas gracias, Gise. Recordando que la didáctica es parte fundamental de la pedagogía, pero la pedagogía se nutre de la didáctica como ciencia, ¿no? Igual que se nutre de la psicología, etcétera, etcétera. Adelante, Itzel. Este, pues sí, realmente nos estamos dando cuenta que sí es muy, muy, muy necesaria porque la didáctica, pues más que nada nos ayuda a interaccionar, bueno, con los alumnos. Esta también ayuda a que los alumnos, pues no solamente se memoricen lo que es pues la información, sino que la analicen, la aprendan y mediante ella tengan la oportunidad de participar y así darse cuenta tanto cómo o por qué pasa pues ese problema o y qué deben hacer. Es como para que ellos pues procesen más pues la información. Ok, gracias, Itzel. Sí, en realidad, precisamente la didáctica lo que nos da no son las herramientas, nos abre el panorama para conocer las herramientas o buscar estrategias, ¿no? Buscar estrategias específicamente para que los jóvenes, las señoritas o los alumnos, dependiendo de dónde vayamos a trabajar o la visión que nosotros tengamos, de dónde vayamos a ejercer nuestro quehacer pedagógico, eh, nos va a dar esa visión para poder implementar estrategias que puedan bajar el conocimiento, aterrizar el conocimiento y que éste quede significativo en los jóvenes, ¿no? En los muchachos. O quizás en nosotros mismos. Ya les he dicho y creo que reitero mucho esto de que no hay una receta como una receta de cocina para que todos comprendan lo que yo estoy intentando de explicar, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Olvidarnos de estas recetas mágicas de enseñanza porque no existen, en el sentido de que todos y cada uno de nosotros individualmente y subjetivamente somos diferentes al otro o a la otra, en ese sentido, en esa pedagogía de las diferencias, ¿no? Y como tal, no deberíamos de estandarizar un método educativo o un método pedagógico y de igual manera estandarizar una estrategia didáctica, ¿no? Porque puede funcionar con un alumno o con un estudiante, pero con otro estudiante que puede ser de la misma edad, que puede ser del mismo pueblo o a lo mejor hasta son hermanos, eh, va a funcionar diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la didáctica? Porque nos da las pautas para ir buscando
esas estrategias que necesitamos implementar dentro del aula con el propósito de que el estudiante aprenda, ¿no? No desde el punto de vista de que yo le voy a enseñar para que aprenda, sino buscar esas estrategias, ser ese guía para ver qué es lo que sucede con el joven y de qué manera eh, puede obtener mejores conocimientos que le van a servir para la vida, ¿no? Entonces, eh, creo también yo que el objetivo se está cumpliendo, como dice Gise, no solamente en esta materia, sino en otras materias, incluso en materias anteriores, se va cumpliendo en nosotros, en el sentido de que vamos aprendiendo nuevas cosas. Y esas cosas que vamos aprendiendo no las aprendemos por los profesores, ¿no? Sino las aprendemos por nosotros mismos. Es decir, el profesor o la profesora lo único que hace es ser una guía para el alumno y en ese sentido no tengo que estar imponiendo algún trabajo didáctico, ¿no? Sino puedo atacar o resolver o ver un tema en específico, puedo ver un tema en específico, aunque no sea de la misma manera. El ejemplo es de el video que vieron ustedes al principio de las clases cuando iniciaron en pedagogía de la maestra de Milpillas, ¿no? Que veían un tema quizás de español y unos estaban leyendo, otros estaban dibujando, otros estaban acostados en el piso escribiendo, otros estaban haciendo un cuento. Es decir, hay un desorden, ¿no? Hay un desorden ahí. No significa que no se siga una planeación. Claro que si se ve de afuera, entonces parece que los muchachos no están haciendo nada, ¿no? Sin embargo, están pintando, están haciendo el trabajo desde diferentes estrategias didácticas, metiéndolas en una sola planeación, ¿sale? En una sola planeación didáctica. Entonces, eso sería lo importante en este sentido de cumplir con ese objetivo. En este ejemplo, bueno, es el objetivo de la materia. Tendríamos que ver los objetivos de las otras materias, como por ejemplo en el caso de estadística o en el caso de organización, para hacer ese análisis, esa autoevaluación, si de verdad estamos logrando o no estamos logrando alcanzar esos objetivos planteados en la currícula, ¿no? Este es un objetivo que se plantea en la currícula. Aparte, nosotros podríamos tener otros objetivos, ¿no? Otros objetivos. Quizás uno de mis principales objetivos es que todos los compañeros y compañeras que estamos estudiando dentro de la institución, específicamente en mis materias, alcancemos el máximo potencial de conocimiento, lo más que podamos alcanzar. Y eso no va a ser únicamente desde ustedes como estudiantes, sino también desde mí como profesor, ¿no? Y no va a ser en el sentido de que ustedes alcancen un conocimiento muy bueno, excelente, no va a ser gracias a mí, porque quizás ese conocimiento que ustedes tienen lo construyeron gracias a la guía, ¿no? Del profesor. Pero esa guía se quedó corta y entonces, como bien me lo comentan ustedes en algunas clases, yo me quedé, confundido, confundida e investigué, ¿no? Investigué más. Y entonces mi conocimiento ahora sobrepasa en cierto sentido al del profesor o profesora. Ahora, lo importante en este conocimiento que ustedes adquieren gracias a estas estrategias didácticas que ya también implementan en sus propias prácticas de su formación académica, es que pudiéramos compartir este conocimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de María Montessori, que yo no se los mencioné, sino que ustedes lo mencionaron, entonces hicimos mucho más grande el tema, ¿no? Y aprendimos que
ahí se utilizan o se utilizaron ciertas estrategias didácticas, aunque la persona, María Montessori, no era educador, ¿no? En ese sentido es importante estas estrategias didácticas y compartir ese conocimiento para que entonces en ese compartir se genere más y mejor conocimiento, ¿no? No sé si me explico hasta ahí. Bueno, vamos a cerrar aquí. Bien, vamos a dejar de compartir. Y no sé si Joana nos quieras comentar algo. Bueno, de lo que ya comentamos, Ajá. y de lectura, pues, vamos a hablar de literal de enseñar la didáctica, bueno, no sirve para encontrar los financiados, igual, pero, pues, bueno, de la lectura yo tenía como una duda donde decía la de su derivación gradual, y esa decía que bien al principio de la lectura está que se determina como los objetivos y decía que era el decidir, y decía que bueno, pues se derivaban las situaciones o fines del proceso docente, y ahí nos manejaba como las, bueno, algunas, bueno, de algunas formas ciertas materias que eran, por ejemplo, decía lo histórico, social, y decía que eran las características sociales en todas sus dimensiones que hablaba de sociología, y Ok. entonces decía que eran como fuentes para determinar los objetivos, pero mi pregunta era que si es como las aportaciones, ¿no? Que le dan de alguna manera a la ciencia pedagógica, ¿no? Ok. Bueno, Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, no escuchamos bien todo, solamente escuché un poquito de lo que decías de derivación gradual, de donde se determinan los objetivos, y ese entorno donde se toman las decisiones para fijar cuáles son los contenidos o las aspiraciones finales del proceso docente, ¿no? Bueno, en ese sentido tiene que ver un poquito con el currículo, tiene que ver un poquito con el currículo, donde se van a concentrar esos objetivos del aprendizaje, donde dice, bueno, parece ser que también ahí viene de determinar los objetivos. El histórico social, ¿sale? El histórico social es donde se van a plantear las dimensiones tanto filosóficas, ideológicas, económicas, políticas, culturales, científicas e históricas, ¿sale? ¿Con respecto a qué? Con respecto no solamente al proceso docente, sino también al contexto de intencionalidad del docente. A ver, ¿cómo lo explicamos mejor? Para que la educación se dé, nosotros como docentes, y sabiendo que necesitamos utilizar estrategias didácticas, necesitamos tener un contexto histórico-social desde lo filosófico, que a nosotros se nos ha dado en el principio de nuestra carrera hasta nuestros días, ¿no? Es decir, empezamos viendo, me parece que historia del pensamiento pedagógico, etcétera, etcétera, histórico. Y dentro de eso también vimos, creo que filosofía de la educación, bla, 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 ¿no? Dentro de esa filosofía también vimos política, cultura, etcétera. Sabemos también que la educación es una ciencia, en ese sentido, lo científico, ¿no? En ese sentido, lo científico. Y, y que la educación viene desde fuentes históricas. Es decir,
Nosotros nos estamos contextualizando, sabiendo qué es lo que significa, o intentando conocer qué es lo que significa la educación como tal, desde el contexto histórico-social, ¿no? No solamente ahora no solamente entendemos que educar es aprender a leer, aprender a hacer cuentas, aprender a X, Y, Z, sino que todo tiene un contexto más allá, es decir, hay una historicidad. Por eso se llama histórico-social. La sociedad en su conjunto siempre ha tenido la necesidad de comunicarse con otras personas. Uno. Dos. Siempre ha tenido la necesidad de conocer. Siempre quiere conocer, ¿no? Y en ese conocer hay un proceso de investigación. Y ese proceso de investigación tiene que ver en muchos aspectos con la reflexión que se hace del contexto en el que se ha vivido o de ideas que se tienen. Por ejemplo, la formación del mundo. Hay ejemplos de culturas que dicen que la formación del mundo se hizo por un dios o por dos dioses, etcétera, etcétera, ¿no? Y que crearon los ríos y que crearon, etcétera, ¿no? Hay otras que dicen que fueron creados por los dioses del Olimpo y que los dioses del Olimpo tenían las mismas pasiones o las mismas precariedades que los hombres, que también se enamoraban, que también eran carnales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay una forma o una historia donde se ofrecen esas características sociales, ¿sale? En todas sus dimensiones, desde lo histórico, desde lo filosófico, desde la ideología, ¿no? Desde los filósofos que decían que ponen la dialéctica como parte fundamental de la educación, desde, por ejemplo, la educación egipcia, donde los que tenían que ser educados eran los reyes y los que estaban más cercanos al rey, ¿no? Y que esta parte de la dialéctica era la manera de poder convencer al pueblo para que hicieran cosas, ¿no? En ese sentido, todos los tipos de educación que hemos visto a través del contexto histórico, ¿no? Dentro de la sociedad y en todas sus dimensiones. Ahora nosotros sabemos un poco de filosofía. Ahora ya tenemos una ideología diferente de lo que es la educación, ¿no? ¿Cuáles son sus... ahora podemos comprender cuáles son sus... se me olvidó la palabra, pero es... sus complejidades económicas. ¿Qué trae en consecuencia si un pueblo no es educado? Es decir, si un pueblo no conoce, pues lo que va a traer en consecuencia es precisamente que el pueblo esté sumido en la ignorancia y en la pobreza. ¿Por qué? Porque los que saben están precisamente en los más altos escaños del poder y pueden hacer con los que no saben un desastre, ¿no? Le pasó a este señor de... lo tenía aquí, se me olvidó. De Brasil, ¿cómo se llama el que... no, no es ese. Perdón. No, bueno, se me olvidó este señor brasileño que enseñó a leer y a escribir a sus compatriotas y que después no es Paulo. Ándale, Paulo Freire. Sí, muchas gracias. Gracias, Itzel. Sí, Paulo Freire, ¿no? Pues precisamente él se da cuenta que hay una subversión
una sumisión, una sumisión de su pueblo. ¿Por qué? Porque no pueden leer y escribir. Y entonces él intenta apoyar en ese sentido, ¿no? Paulo Freire. Y entonces hay consecuencias económicas, también políticas y también culturales, ¿no? Jacques Delors decía hace algunos años, cuando hizo un estudio en las Naciones Unidas, me parece, de la educación, y él ponía en su estudio, decía, la educación es un tesoro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la educación es un tesoro? Porque cuando la educación es un tesoro, todo el pueblo, todo el país crece económicamente, ideológicamente, filosóficamente, políticamente, culturalmente, científicamente e históricamente, ¿no? Pero él estaba hablando de, pues obviamente, de los países primermundistas, ¿no? Por eso decía que la educación era un tesoro. Cuando hace ese mismo estudio con las mismas variables en Latinoamérica, entonces cambia el título, ¿no? La educación es un peligro o algo así. No recuerdo bien ahorita, pero la educación es un peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un latinoamericano, cuando un mexicano para abajo, es decir, hondureño, panameño, etcétera, logra acceder a la educación le abre ese panorama, ¿no? Le da ese contexto histórico social con esas características en todas sus dimensiones, las que ya mencionamos, filosóficas, etcétera, etcétera. Entonces se da cuenta que se puede defender y que lo que le están haciendo no es lo correcto, ¿no? En ese sentido, la educación es un peligro. ¿Para quién? Pues para la gente rica, porque ya no permite que ya no se permiten, o los pobres ya no se permiten ser sobajados o digamos maltratados en este sentido de estar siempre haciendo lo que el rico quiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, la derivación gradual, ¿no? Todos necesitamos tener esos objetivos que tengan un objetivo histórico social. Comentar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa el 2 de octubre de 1968 aquí en México? ¿Alguien que me diga? El movimiento estudiantil. Muy bien, el movimiento estudiantil, ¿sale? Y entonces en ese sentido es algo histórico social. No solamente en este sentido de la didáctica debemos de utilizar lo que viene ahí puesto en el plan y programa. Si hay algunos otros temas que son importantes, hay que mencionarlos. Por ejemplo, muchas veces anteriormente en los semestres pasados, en los cuatrimestres pasados, metíamos mucho esta parte del gobierno, ¿no? Como esta crítica hacia lo que están haciendo bien y hacia lo que están haciendo mal. Y eso no viene específicamente en el currículum, no viene en los temas. Sin embargo, se intenta hacer un estudio o se intenta meternos a todos en la historia, en esta historia en la que estamos viviendo y en estos movimientos sociales en los que estamos viviendo. ¿No? El segundo, psicológica. Psicológica. ¿Por qué psicológica? Por ejemplo, hace algunas clases atrás, en alguna clase de estas, con algunos de sus compañeros de un grupo X, no voy a decir cuál grupo, nada más es como mero ejemplo. Hay algunos compañeros o hay algunas compañeras o compañero o compañera que participan por lo general mucho en la clase, ¿no? Y hubo una clase que ese compañero o esa compañera sí participó, pero su participación fue como difusa, como
alejada de, como una repetición, como algo que pues no le satisfacía del todo, ¿no? Y entonces, pues bueno, después de que se acabaron las clases, después de que todo pasó, yo tuve el atrevimiento de preguntarle a ese compañero o esa compañera que qué cosa le pasaba, ¿no? Porque lo había notado en la clase, aún aquí, a la distancia, lo habían notado en la clase como cabizbajo, como alejado, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, ya me comentó que tenía algunos inconvenientes, que estaba un poco cansado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues le ofrecí mi ayuda. Si es que necesitas ayuda en algo, pues adelante, ¿no? En lo que te pueda yo apoyar, ¿no? ¿Por qué les comento esto como ejemplo? ¿No? Porque lo psicológico ofrece conocimiento del alumno, no solamente en los procesos de aprendizaje, ¿no? Sino en todo lo que le integra su personalidad. Nosotros como docentes necesitamos tener esa percepción psicológica, necesitamos acercarnos a el alumno o la alumna, ¿no? Necesitamos acercarnos, es decir, conocerlos de alguna manera, saber cómo es que se comportan y cómo es que cambian en algún momento. No, de esa manera también se pueden lograr los objetivos, ¿no? También se pueden lograr los objetivos. Y ahí también podría entrar un poquito eso de la confianza, ¿no? Un poco de la confianza. En ese sentido de lo psicológico. Fíjense, entonces, nosotros como docentes y nosotros como alumnos no solamente necesitamos tener para lograr los objetivos un contexto histórico-social, con todas las dimensiones que esto supone, ¿no? Sino también necesitamos tener una visión psicológica. Es decir, sentir lo que el otro o la otra siente. O darse cuenta, cuanto menos, de lo que el otro o la otra siente, ¿no? En ese sentido es importante para estos procesos de aprendizaje. En tiempos antiguos, cuando llegaron los dominicos a nuestro país y empezaron a enseñar y a hacer escuelas, ellos decían que las letras con sangre entran, ¿no? Es decir, los llevaban a los indígenas, a los niños indígenas, a aprender una lengua que no era la de ellos, les cambiaban el nombre y todavía los golpeaban, ¿no? Para que aprendieran. Pero los niños venían sin comer, mal vestidos, desnutridos, etc. ¿Ustedes creen que así se va a obtener un aprendizaje cuando no se preocupan por el contexto histórico social de las personas que vamos a trabajar o con las que vamos a aplicar nuestro quehacer docente? No va a ser posible, ¿no? No va a ser posible. Todos y todas, cuando estemos frente a grupo, lo primero que necesitamos saber es el contexto histórico social de las personas, ¿no? Y en ese sentido de contexto histórico social necesitamos también intentar bajar más contexto histórico social de lo que está fuera de esas personas, ¿no? Para saber de muchas cosas, para que sepan de lo que está pasando en el entorno. Pero además necesitamos conocerlos de manera psicológica, ¿no? Es decir, cómo se comportan, qué es lo que hacen, de qué te platican, qué es lo que les preocupa, etcétera, para cuando ese comportamiento se salga un poco de lo habitual, ver qué es lo que pasa. Quizás solamente es un cambio que es normal en ese proceso de ir creciendo y de ir aprendiendo, pero quizás no es un cambio y es un problema real que tiene la persona, ¿no? Y en el tercer en el tercer aspecto, contenidos. En este caso se refiere a estas disciplinas científicas que van a poner los conocimientos sistematizados por las mismas ciencias. Es decir,
Matemáticas, el contenido de matemáticas. Lo único que podemos hacer con el contenido de matemáticas es buscar estrategias didácticas diferentes para poder de esta manera aplicarlas al conocimiento o a la adquisición de conocimiento significativo por nuestros alumnos o nuestros estudiantes, ¿no? En ese sentido, ya hay una sistematización, hay un sistema. Es decir, no puedo enseñar cálculo si no saben mis alumnos sumar, restar, dividir, sacar raíces cuadradas, ¿no es cierto? O hacer álgebra lineal, por ejemplo, ¿no? Se necesitan ciertos conocimientos previos para ir al siguiente conocimiento. Entonces, hago un paréntesis ahí. No sé si me explico en ese sentido. ¿Alguien tiene algún comentario? No sé, bueno, ahora que ya se tengo mi duda y aparte ya me estoy de los otros de los colegios y pues sí, ya, ahora sí ya está. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Bueno, adelante, Gise. Pues entonces los objetivos se van a establecer, como ya lo veíamos antes, como para solucionar, responder a los requerimientos de la sociedad, ¿no? Y de acuerdo al contexto que se está viviendo. Como por ejemplo ahorita que los objetivos cambian de cierta manera debido a que pues ya se está en educación a distancia. Ahora ya se requiere pues más más adentrarnos más en lo que es la tecnología para poder alcanzar eso que es la educación, ¿no? Sí, o sea, lo que tendríamos que cambiar es nuestra forma de obtener la educación. Los objetivos en cierto sentido sí seguirían siendo los mismos o en parte los mismos, solamente que adecuados al contexto en el que estamos viviendo, porque, por ejemplo, un objetivo principal sería que nosotros como estudiantes aprendiésemos el máximo de conocimientos que pudiéramos aprender, ¿no? No en el sentido de, mi objetivo es que Gisela aprenda a hacer, ¿cómo se llama? Aprenda a hacer cálculo matemático, es decir, integrales, que haga las integrales bien. Pues sí, pero ese es un objetivo cuantitativo, es decir, cuando yo te pongo una integral y tú la realices, entonces, y además la realices bien, es un objetivo cuantitativo, ¿no? Y me parece que se queda muy corto, se queda muy parco, ¿no? Quizás el objetivo en realidad tendría que ser que el estudiante aprenda lo que quiera aprender, en el sentido que les decía de crecer como árboles, aunque estemos todos chuecos, pero crecer hasta donde queramos crecer. Es cierto que ahora los objetivos con respecto a la manera de enseñar o a la manera de compartir el conocimiento sí que han cambiado, ¿no? Ahí a lo mejor a eso te referías con respecto a que tuvimos que cambiar nuestros objetivos, pero es con respecto a la manera en la que ahora se comparte el conocimiento, porque no podemos estar en un salón de clases conversando, ¿no? Sino tenemos que usar un salón virtual para conversar. No sé si eso era lo que te referías, Gise. Sí. Ok, bueno. No sé si alguien más quiera comentar algo con respecto a... Dice Janet, me está fallando el internet, si ya nos dimos cuenta, Bere. Dice, podemos concluir que la didáctica y pedagogía tienen como relación el estudiar en el ámbito de la educación. La pedagogía estudia los procesos de aprendizaje, mientras que la didáctica maneja las técnicas. Siempre con el objetivo
que alcanzar la buena enseñanza y el buen aprendizaje. Y claro, siempre llegar al éxito donde nuestros alumnos tengan un aprendizaje significativo. Sí, en realidad, bueno, yo no sé ustedes qué es lo que van a buscar como objetivo, además de los objetivos que vienen dentro de la currícula, con respecto a los jóvenes o a los niños, ¿no? Posiblemente lo que ustedes vayan a querer de los niños o de los jóvenes, de las señoritas, es que se desarrollen en el ámbito que se quieran desarrollar y alcancen sus propios objetivos. Es decir, que el conocimiento que tengan sea significativo. No porque yo se los enseñé, sino porque yo intenté buscar las estrategias o implementé ciertas estrategias didácticas para que ellos por sí solos llegaran a ese descubrimiento, ¿no? Que descubrieran ese aprendizaje. Y un aprendizaje que se descubre, que tú descubres, es un aprendizaje que es más significativo que un aprendizaje que se repite o se memoriza, ¿no es cierto? Entonces, sí, uno de los más grandes objetivos es precisamente alcanzar nuestro máximo nivel con respecto al aprendizaje. Y alcanzar el máximo nivel tiene que ver no solo con lo que te enseña el profesor o la profesora en la clase, sino con lo que nosotros también aprendemos fuera de la clase, ¿no? En ese sentido de que el ser humano está siempre está aprendiendo, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente lectura, que creo que nos va a dejar más claro que es la didáctica con respecto a la pedagogía como ciencia. Déjenme abrir el texto. Es pedagogía didáctica y las relaciones y diferencias. No sé si alguien quiere comentar algo, Gise, con respecto a esa. Bueno, ya nos comenta aquí Bere, que se nos acaba de ir otra vez. Dice, por otro lado, nos deja la sesión 5 nos deja más claro el tema de los objetivos, donde un objetivo es el que se quiere lograr en el estudiante, lo que hemos estado platicando. Los objetivos se entienden como propósitos y aspiraciones, siempre pensando en la solución de los problemas para llegar a enseñar y aprender de manera grata. Que ese tendría que ser también otro de los objetivos, ¿no? Cuando uno va con más alegría a la escuela, cuando te la pasas bien, ¿no? En la escuela. Cuando en la escuela, además de aprender, te diviertes, ¿no? En ese sentido es grato el estar ahí. En ese sentido, cabe destacar que ahí sería una estructura de acogida, ¿no? Esa estructura donde podemos ser felices, donde podemos sentirnos bien y además podemos aprender. Y aquí me recuerda a la película de Escritores de la Libertad. Creo que ya la vimos o no recuerdo, ahí pónganme en el chat. Con respecto a estos muchachos que ni en la escuela ni en las calles se sentían bien, hasta que llega esta maestra y empieza a hacer cosas con ellos, y su objetivo de ella es precisamente lograr un conocimiento, y entonces busca una estrategia didáctica que les permite a ellos adentrarse en este mundo del aprendizaje. ¿Por medio de qué? Por medio de un libro. Tanto es así que una de estas niñas, señoritas, se molesta con la profesora porque el libro que leyó de Ana Frank no termina bien, ¿no? No termina bien porque Ana Frank muere, ¿no? La matan. Y entonces ella viene y le reclama: ¿por qué no me dijo que ella se moría? Eso no es justo, no que todo era bonito y que no sé qué. Bueno, y entonces ahí la maestra o la compañera empieza a dar una explicación, ¿no? En ese sentido, lo que se requiere precisamente es estas estrategias para que los alumnos, aún en el contexto donde se encuentren, logren
los objetivos que ellos mismos se planean o se plantean y los objetivos de nosotros y de nosotras, ¿no? Que en mi caso, el objetivo que rige mi forma de compartir conocimiento es que el otro o la otra adquiera conocimiento y que adquiera conocimiento en esa posibilidad de superación, ¿no? De que supere ese conocimiento. ¿Quién no me dice que en este caso alguna de ustedes se vuelva una gran pedagoga, después estudia una maestría, después estudia un doctorado y después ya escribe artículos con respecto a lo educativo, ¿no? Eso sería estupendo. Y eso no va a depender de quién te enseñó, sino va a depender de las estrategias que se utilizaron para el aprendizaje general de nosotros como estudiantes, ¿no? Bien, cierro aquí. ¿Alguien quiere comentar sobre pedagogía didáctica y relaciones y diferencias? O lo comento así ya de forma muy rápida, porque ya son 11:27 y tenemos ahí otra clase. Entonces no sé si me quieran comentar algo que les haya quedado claro o alguna duda. ¿No? Ok. Bueno. Entonces, continuamos. Ya habíamos comentado hace un momento que la pedagogía es esta metodología o estas técnicas que son estudiadas y que son aplicadas en la enseñanza y en la educación, especialmente en la infantil, pero no se delimita solamente a la infantil, ¿no? Puede ser aplicada en todas las áreas, inclusive en las áreas de la universidad, ¿no? Inclusive. En ese sentido van a ser todas esos saberes que tienen que ver con el fenómeno educativo, ¿no? Específicamente el fenómeno educativo social y humano, que finalmente estudia la educación. Entonces la pedagogía está no solamente basada en las estrategias que se utilizan para que la educación tenga una comprensión más significativa, en este caso en su rama de la didáctica, sino también en este sentido de lo histórico, de lo social y de todos sus fenómenos de los que se trata, ¿no? En este sentido, la pedagogía lo que trata es precisamente de cambiar la conciencia en sí a una conciencia para sí. Bien, entonces, es decir, nos muestra dónde estamos ubicados en el mundo, nos da esa conciencia de sí, de nosotros mismos, de cómo estamos ubicados en el mundo y cómo nos reconocemos. Yo recuerdo haberles comentado a ustedes en algún momento que muchas de nosotras o muchos de nosotros estamos negados, es decir, enajenados. Estamos ajenos a nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos narrarnos. ¿Cuándo nos narramos? Bueno, cuando nos contamos al otro y a la otra. Y cuando nos contamos al otro y a la otra es precisamente porque tenemos esa confianza de contarnos, de narrarnos. Y entonces, en ese narrarse, nos narramos nuestras dolencias, nuestras carencias, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros amores, nuestras desilusiones, etcétera, ¿no?
En ese sentido, cuando hablamos de transformación o de formación, no de deformación, es de, formación, de formarnos y de pasar de una conciencia de en sí a una conciencia para sí, y de reconocernos como sujetos que ocupamos un lugar en el mundo y que no solamente lo ocupamos, sino que construimos el mundo y lo transformamos. En ese sentido, nos permitimos transmitir experiencias. Es decir, cuando nos narramos y cuando ya sabemos que somos sujetos en este mundo, que nos conocemos como constructores y transformadores, y nos narramos experiencias, ¿no? Narramos experiencias, narramos conocimientos, valores, todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. En consecuencia, estamos siendo pedagogos. Es cierto que necesitamos tener una visión, un objetivo, pero esos objetivos no se deben de quedar ahí en lo técnico, sino también se deben de quedar en las experiencias. Debe de existir en las experiencias. Y en general, eso podríamos llamar como pedagogía, la ciencia pedagógica. Y bueno, les menciona ciertos tipos de pedagogías que son la pedagogía infantil, que su nombre lo dice, ¿no? Que se interesa por el estudio de la educación de los niños y cómo es el aprendizaje con los niños. La pedagogía social, que tiene que ver con la sociedad, cuáles son las intervenciones que se pueden realizar dentro de los servicios sociales para prevenir. La pedagogía normativa, que es precisamente en la que estamos insertos ahora nosotros desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de reflexión, de teorizar, de orientarnos al hecho educativo, ¿no? Es decir, la pedagogía normativa es cuando yo les digo, según lo que dice Luis Duch en las estructuras de acogida, hay una norma ahí, ¿sale? Hay una teoría que justifica lo que yo pienso, ¿no? O lo que yo creo o con lo que yo estoy de acuerdo. Esa es la normativa. O cuando hablamos de la filosofía o de la historia de la educación con respecto a la pedagogía. Entonces, esa es la pedagogía normativa. En el caso de la pedagogía descriptiva, tiene que ver más con estos hechos históricos de cómo se fue formando esta pedagogía o esta ciencia como tal desde lo histórico, lo biológico, lo psicológico y lo social, ¿no? Que algo de eso podríamos haberlo visto, lo pudimos ver en Historia del Pensamiento Pedagógico. Y la pedagogía psicológica tiene que ver con aquellas herramientas que se utilizan para transmitir el conocimiento. Es decir, intentar estar en el otro, intentar conocer al otro, para de esa manera buscar herramientas que me permitan compartir el conocimiento y que además sea significativo. Y entonces, la pedagogía como ciencia es todo lo que ya mencionamos. ¿Y qué es la didáctica? Bueno, la didáctica es parte fundamental de la pedagogía. Son las herramientas que me permiten trabajar con un cierto conocimiento bajado a la realidad y utilizado para que el estudiante pueda obtener un conocimiento. En ese sentido, significa enseñar o técnica para enseñar. En este sentido, yo cambiaría esto de enseñar por compartir, el arte de compartir la educación, ¿sale? El arte de compartir la educación. Y tiene que ver con procesos de instrucción.
¿no? En algunos momentos tenía que ver solamente con la actividad del profesor, es decir, cuáles eran las herramientas o estrategias que él usaba para que el alumno pudiera alcanzar el conocimiento deseado de acuerdo a un objetivo. Sin embargo, no solamente es trabajo o tarea del profesor, también es tarea de la actividad con respecto al alumno, ¿no? De la actividad con respecto al alumno. Y bueno, en general, la didáctica es una ciencia de la instrucción y la educación. Y los principios didácticos, ya como general, es el del carácter educativo de la enseñanza, del carácter científico, que me parece que ya los habíamos visto en alguna otra clase anterior, de la asequibilidad, de la sistematicidad de la enseñanza. En este sentido, de las ciencias hay un sistema de la relación teórica-práctica, es decir, de la teoría, pero cómo la bajamos a la práctica de acuerdo a estas estrategias didácticas con respecto a los educandos o los discentes, el principio de carácter consciente y activo de los alumnos, es decir, cómo ellos interpretan las estrategias que nosotros les proponemos, del principio de solidez en la asimilación de los conocimientos, es decir, qué tanto de esos conocimientos, de acuerdo a las estrategias, se les ha quedado claro a los jóvenes. El principio de carácter consciente, y hay dos principios más, que es el de la atención a las diferencias individuales. Lo que les comentaba, que no todos pueden aprender de la misma manera, sino que cada uno tiene su propia forma de aprendizaje y hay que adecuarnos a esas estrategias para cada una de las personas. Y bueno, hay también algunas leyes. La ley de la didáctica tenemos que es la relación del proceso docente educativo en el contexto social, es decir, esto que se enseña tiene que servir para la vida, ¿no? Es educar para la vida, es decir, todas las estrategias didácticas que busquemos tienen que tener referencia práctica o referencia didáctica con con la cotidianidad de la vida o con los quehaceres de la vida, ¿no? La primera ley. La segunda ley, las relaciones que existen entre los componentes del proceso docente educativo. Es decir, a través de esta relación de instrucción, de unidad organizativa, se buscan las alternativas o se buscan las estrategias para que los estudiantes puedan resolver un problema, ¿no? Específicamente, lo ideal sería que resolvieran un problema de la vida. Por ejemplo, a lo mejor ahorita vemos ejemplos de resolución de problemas o les pongo ejemplos de experiencias propias con respecto a los problemas de los muchachos o las negativas de los muchachos. En la mañana les ponía un ejemplo de este joven que no le gustaba estudiar, ¿no? Pero que era muy bueno en otras actividades, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos resolver esos problemas en lo educativo, en la vida real? Pues bueno, ahí estaba un ejemplo de que lo que hicimos fue tomar en cuenta sus cualidades y no tanto su capacidad académica. Ya en algún momento él va a decidir estudiar o no, ¿no? Me parece que ahora el jovencito hasta está estudiando, ¿no?
pero ya nadie le dijo, él decidió estudiar por sí solo. Entonces, en ese sentido, la segunda ley, ¿no? Prepararnos a nosotros no con cosas técnicas, sino con las herramientas necesarias para cuando nos llegue un problema o tengamos un problema en la vida real, podamos tener las herramientas de que nos puedan ayudar a resolverlo. Bien, y en ese sentido, las leyes. Con respecto a estos, tenemos algunas categorías o componentes como son los objetivos, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde me quiero enfocar con respecto al aprendizaje de los jóvenes? Es decir, ¿para qué enseñar o para qué aprender? ¿Para qué estoy enseñando o para qué estoy compartiendo o para qué estoy aprendiendo de un tema en específico? ¿Qué es lo que me interesa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El segundo, el contenido, ¿no? El contenido. Ok, si yo estoy trabajando con pedagogía, es decir, con la carrera de pedagogía y específicamente ahorita en la materia de didáctica, no tendría por qué enseñarles entonces ahorita en esta clase un contenido de estadística, por ejemplo, ¿no? Porque entonces el contenido con el objetivo no irían acorde. ¿Qué tenemos que aprender en el contenido? Es decir, ¿qué enseñar o qué aprender con respecto al contenido? Llevamos dos, el objetivo y el contenido. Ahora, el tercero, método. Método es la forma que nosotros vamos a ocupar o vamos a utilizar para que se puedan llegar a los conocimientos propuestos en el objetivo. Para que se puedan llegar a los conocimientos propuestos en los objetivos. Es decir, cómo enseñar o cómo compartir y cómo aprender. En este caso, una forma de compartir es por este medio, es un método, ¿no? Y el otro método es que hacemos compartirnos, leemos y nos compartimos cosas o se resuelven esa lectura, por decirlo de alguna manera. Son distintos métodos. El tercero es el medio, ¿sale? El medio o lo que usamos para trabajar ese proceso educativo. Es decir, que nos sirve como un soporte para lograr los objetivos. Si estuviéramos en clase normal, en el salón, uno de los medios que podríamos utilizar sería el salón en sí y el pizarrón quizás en sí, ¿no? Ahora, además de método, esto que estamos usando, esta plataforma, también es un medio, el medio del internet. Es decir, por medio del internet nosotros nos comunicamos y podemos intentar lograr esos objetivos. Es decir, el medio es resolver con qué se enseña o con qué se aprende, ¿sale? O con qué se comparte. El siguiente sería la forma, ¿sale? La forma. La forma tiene que ver a la manera de organizar el aprendizaje. De organizar el aprendizaje en el sentido de cómo se organiza la enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo nos organizamos nosotros aquí? Bueno, en unos momentos vamos a ir cerrando la clase y después de que cerremos la clase, seguramente yo les voy a pedir que me realicen unas lecturas siguientes, ¿no? Es una forma de organización y les voy a pedir que esas lecturas realicen una actividad, ¿sale? Estamos organizando las lecturas, es decir, la forma. ¿Para qué? Bueno, pues para que en las futuras clases podamos platicar y ustedes puedan comentar con respecto a lo que ya leyeron y podamos aclarar mucho más fácilmente
las dudas que nos surjan, ¿no? Esa es la forma, cómo organizamos la enseñanza o aprendizaje. Y finalmente la evaluación. ¿Qué pasa con la evaluación? Ya he mencionado muchas veces, repetidamente, redundando siempre sobre el tema, que la evaluación es muy difícil de hacer. Pero utilizamos ciertas estrategias de evaluación. Por ejemplo, esta evaluación formativa que llevamos con ustedes. En la medida en la que todos y todas entreguen todas los trabajos, en esa medida es como van a alcanzar una evaluación cuantitativa, ¿no? Claro que esa evaluación cuantitativa quizás no corresponda a la evaluación cognitiva que ustedes podrían desempeñar, ¿no? Y no me define en sí o más muy claramente si alcanzamos el objetivo o no que nos planteamos dentro de la planeación o de mis objetivos personales. Claro que yo me voy dando cuenta de acuerdo a ciertos parámetros, digamos en una diapositiva, cómo es que hicieron la diapositiva, si es que jalaron los mayores, los temas más importantes, etcétera, si hubo un audio, si la hicieron más profesionalmente, etcétera, alcanzaría un rango de calificación. También una parte de la evaluación, en mi caso personal, es cuando hay alguna pregunta con respecto a algún tema que no quedó claro, como nos pasó ahorita con estadística, ¿no? Y ahí hago un paréntesis, hago una disculpa porque, o pido una disculpa porque algunas de ustedes sí me han preguntado cosas, pero yo no las he podido responder en ese momento cuando ustedes tenían la duda, porque bueno, me ocupo en otras labores, ¿no? Sin embargo, bueno, se trata de resolver, que eso es lo importante. Y ahí cierro. En ese sentido, la evaluación, ¿no? En ese sentido, la evaluación. Y finalmente, tenemos dos enfoques. Un enfoque, el enfoque estático, que es precisamente el enfoque de la concepción, el diseño, el proceso, de lo que se va a enseñar, ¿no? O se va a compartir, y un enfoque dinámico, que ahí ya se refiere a la aplicación, es decir, lo que nosotros vamos a implementar en este proceso de aterrizaje con respecto a lo educativo, con respecto a la enseñanza-aprendizaje. Y bien, eso sería pues lo que nos comenta la lectura. Mucho de ello seguramente que no solamente en mi clases se llevan a cabo, sino que también en las clases de los compañeros se llevan a cabo, aunque no los conozcan de esta manera tan técnica, ¿no? O de esta manera teórica. Bien, yo cierro aquí. No sé si tengan una duda, alguna pregunta, algo que comentar. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, pues vamos a dejar la tarea, ¿les parece? La tarea sería, déjenme ver aquí. Esta fue la sesión 4 y les pedí la 4 y 5, ¿verdad? Entonces sería, déjenme ver, sesión 4, no, didáctica, nada más de la 4, ¿verdad? Les pedí la sesión 4,
Y... ay, Dios mío, ya me perdí. Ah, sí, la 4 y 5. Lo siento, sí, la 4 y 5. Entonces tendríamos la sesión 6. Tendríamos la sesión 6. Déjenme ponerle aquí. La sesión 6. Nada más que es relación entre objetivo, contenido, que es la unidad 3. 3 que sería los... hay que leer desde la 3 los métodos y medios denme un segundo, de enseñanza. Y luego sería la 3.1, que son relación entre objetivo, contenido, método y medio de enseñanza. Desde el enfoque de la didáctica. Muy bien. Me parece que son dos lecturas. Son dos lecturas. Entonces, ¿les parece que de ahí también me realicen un video, una video reflexión? ¿Sí? Y nada más eso, un video reflexión. Puede ser, yo creo que sí se podría unir las dos lecturas en un solo video. ¿Les parece? Sí, Lick. Ok. Pues bueno, eso sería todo de mi parte. Nos veríamos la próxima clase el lunes. Recuerden que si tienen dudas, háganmelas llegar, aunque no se las pueda contestar luego, pero sí les contesto.